La amiga del canal, Estefanía End, me hizo una petición acerca de arcos de personajes y dije, ostras tú, una petición, la primera que me hacen en el canal, pues tengo que hacerla. Hay por ahí otra de comentar los libros de la saga Dune, pero tiempo al tiempo. Yo ya me estoy viendo el último de Dune, ya sabemos que a finales de este año sale la nueva película, ahí seguramente aproveche el tirón. Pero vamos con esto, porque es verdad que hemos hablado de arquetipos de personajes, ya tienes una lista de reproducción completa con los 7 arquetipos más importantes según Chris Padmore, también estoy haciendo esa versión en short y más adelante haré una versión editada. Y es verdad que hablar de arcos de personaje como tal está muy bien. ¿Qué es un arco de personaje? Un arco de personaje lo entendemos como la evolución, las fases, la transformación que un personaje vive a lo largo de un libro, un guión, una obra de teatro, un poema, una película, una serie, un videojuego hoy en día, etcétera, etcétera. Por cierto, los videojuegos son el arte del futuro. Pero, ¿qué tiene en común todo esto y cómo aplicar esto a tu libro para que el viaje del personaje deje huella en tu lector? Por ejemplo, cuando me leí Los pies de la tierra, un libro del que hablo a menudo, muchas veces recuerdo cómo me marcó profundamente esa historia, siendo yo no muy fan de las historias románticas, pero me pareció que el arco de los personajes, el de Jack Jackson, era tan bueno, se conectaba tanto con el prólogo que tienes al principio de Los pies de la tierra. O sea, fíjate que me leí hace años en Los pies de la tierra y recuerdo un mogollón de detalles de ese libro que de otros libros se me han olvidado prácticamente, pero de Los pies de la tierra me acuerdo bien. ¿Por qué? Porque me dejó huella. Porque el arco de Jack, el arco de Aliena, el arco de Tom Builder, el arco de... creo que era... no, Agnes era la esposa de Tom, bueno, la madre de Jack, ahora no recuerdo su nombre. Esos arcos a mí me marcaron profundamente. Obviamente el arco, sobre todo de los protas de Jack y de Aliena, era precioso. Y los arcos de personaje son, sobre todo, eso, dejar huella. ¿Y cómo dejas huella? Pues como cuando alguien te cuenta la historia completa de su vida. El arco del personaje es la historia completa de la vida de un personaje. Lo conoces joven, lo conoces adolescente, lo conoces quizás siendo niño. Esto pasa en mogollón de historias, en Cumbres Borrascosas, que estoy pendiente de verme la original, ahora que en febrero sacan un remake, que la voy a comentar en mi canal de cine. No sé si la comentaremos el libro de Emily Bronte en este canal, porque ya no es tan de fantasía, pero bueno, pasan muchas historias. En Sinué el egipcio, de Mika Waltari, recuerdo que el protagonista, a Sinué lo conocemos muy jovencito. ¿En cuántas pelis de Disney no conoces al protagonista jovencito? En One Piece conoces a los protagonistas en casi todos los momentos de su niñez. A lo tonto, en el UCM hemos visto muchas versiones jóvenes de muchos personajes, porque de alguna manera te ayuda a tener una visión completa. Ahsoka Tano en Star Wars, es que a lo tonto hemos visto casi toda la vida de ese personaje, y por eso está tan vinculado con muchos espectadores, aun cuando en sus inicios, aun cuando salió, precisamente cuando no conocíamos tanto de ella, causó mucho rechazo, por varios motivos, pero uno de ellos es que no la conocíamos y no encajaba en la historia que nos habían contado. Bueno, Anakin Skywalker lo conocemos siendo niño, y es lo que hace que la venganza de los Sith, aunque la amenaza fantasma y el ataque de los clones tengan sus problemillas, luego nos impacte, nos dé pena, digas, joder, ese niño tan tierno, ese niño tan puro, que a lo mejor el actor, bueno, ya lo debatiremos en las reseñas que hagamos algún día en el canal de cine, pero que cuando tú llegas a la venganza de los Sith te duele porque has visto al niño que era Anakin y cómo ha cambiado. Y seguro que a ti ahora se te ocurren más y más y más ejemplos de historias que empiezan con el protagonista niño y terminan con el protagonista hombre o incluso anciano. El arco del personaje es lo que le ha pasado a esa persona a lo largo de sus años. Como empezó niño, y ojo, puede ser niño a nivel conceptual, puede empezar siendo más novato, menos veterano de lo que va a ser al final de la historia. Puedes empezar con eso y terminar la historia pues en su lecho de muerte. Estoy pensando ahora un poquito en el ejemplo de Don Quijote, que hablé hace poquito en el vídeo de los Heraldos sobre Sancho Panza. Luego conoces a Alonso Quijano, pues más o menos joven, tienes ese tochaco que son los 2 capítulos de Don Quijote de la Mancha y termina con su muerte. Y te ha dado tiempo a ver cómo la vida ha tratado al personaje. Rocky Balboa. Claro, Rocky, ¿por qué emociona aparte de los mensajes que nos da? Porque lo hemos conocido de jovencito, le hemos visto envejecer, le hemos visto madurar, le hemos visto ya estar muy mayor, hemos visto dejar un legado en su hijo, en Adonis Creed, y te emociona ver a Rocky hablar de sus batallitas, sus historias, porque al fin y al cabo también luego piensa que muchas veces cuando una saga es larga, tú empiezas a leer o a ver la película joven y te vas haciendo mayor con la saga, y luego cuando vuelven a hacer los remakes, estos son tan exitosos porque te hacen películas que te traen a colación emociones que tú tenías hace 20, 30 años, y no digo que eso sea la clave para hacer un buen arco de personaje. Al fin y al cabo lo que te tienes que quedar es que cuando alguien vive una vida entera le pasa de todo. Puede empezar con una motivación muy concreta y terminar prácticamente luchando por aquello que justo quería derrocar. Un ejemplo, Napoleón. Napoleón empezó como militar de la Revolución Francesa y terminó siendo un emperador absolutista. Que sí, vale, estaba enemistado con los monarcas del resto de Europa, pero era un emperador, era otro monarca al uso. Esto ha pasado una y otra vez. Es la mítica frase de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Creo que hay héroes puros que viven toda su vida. Creo que hay gente que, bueno, pues puede morir perfectamente siendo un villano. No estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que a muchas personas
más promedio, más típicas, les ha podido pues la corrupción y sí que se han desvirtuado. O a lo mejor no hablamos de corrupción y de hacerse malos. A lo mejor hablamos de que un personaje sencillamente acumula derrotas, acumula decepciones por la gente que está a su alrededor y acaba hasta las narices. A ver, obviamente lo último que quiero es adoptar un tinte fatalista, pero mucha gente sí que es verdad que cuando llega mayor no sufre tanto por dolencias o achaques o enfermedades, sino porque ha cometido una serie de errores que a lo mejor eran sencillos de evitar, como por ejemplo quizás decirle una opinión sincera a una persona que luego se echó a perder por no recibir esa opinión sincera en su momento. Mil ejemplos. Si tú tienes un personaje concebido, gestado, un héroe, una heroína, lo tienes muy fácil, es decir, ¿por qué está luchando? El arco de ese personaje es ver su caída, y cómo se dignifica al final. Estoy pensando ahora en Ragnar Lothbrok, la serie de vikingos o Vikings, seguro que la conoces, además fue el mejor papel de Travis Fimmel. Ragnar Lothbrok no le vemos triunfar como tal al final de su vida. Y ojo, considéralo destripamiento de la serie o spoilers, sáltate unos minutos el vídeo, pero también te digo, Ragnar Lothbrok es un personaje histórico entre comillas porque es semimítico, ¿vale? Pero que esta historia está en los libros de historia, ¿vale? Así que voy a destriparte algo histórico, pero bueno, sáltatelo si quieres. Ragnar Lothbrok, vemos que es derrotado en Francia, no consigue conquistar París, pierde el prestigio de los suyos, se descubre la movida de la colonia y le vemos caer en desgracia. Lo pierde todo. Aún así, ¿qué hace? Pues se sacrifica, va a Northumbria, deja que el Quinela le mate y entonces ya eso provoca que se cree la gran horda pagana. Esto es la serie. Pues tú igual, el arco de Ragnar Lothbrok fue ver su ascenso y su caída y cómo eso le convirtió en más una leyenda que en una persona, que ha pasado muchas veces. Entonces piensa en cómo puede ser el arco de tu personaje bajo esas reglas. Voy a poner un ejemplo más y no me creo que lo vaya a poner, pero es que es verdad que de las secuelas es la única que tiene cositas que rescatar de verdad. Y ojo, entiéndeme, no me gusta esa película, yo detesto esa película, me parece que es un insulto a todo el que sienta un mínimo de afecto por Star Wars, pero los últimos Jedi presentan un concepto que como tal es interesante. El concepto base es interesante, está ejecutado del culo, con ese plano de Luke Skywalker enloquecido queriendo matar a Ben Solo, inocente y vulnerable, está ejecutado como el culo. Rian Johnson ahí no tuvo ningún tipo de lucidez, pero el concepto de un Luke Skywalker viejo, que además era un concepto propio de George Lucas, es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú en la vida a veces puedes triunfar, redimir a tu padre, el oro oscuro Darth Vader, y ser, vamos, un super mega caballero Jedi. Pero años más tarde, porque te faltan fuerzas o salud o lucidez, puedes meter la pata, cagarla y perder tu academia Jedi entera al completo. Ese concepto es interesante. Yo cuando vi que Luke Skywalker era un moñas, era un carcas, yo cuando estaba viendo pensaba en su momento, oye, ¿por qué el personaje es así? ¿Por qué? Justifícamelo y yo te lo compro. Como lo justificaron como el culo, pues no lo he comprado hasta el día de hoy. Tal cual, ese es el problema de esa idea. Pero es una idea que si lo piensas luego es más realista y es más emotivo, porque al final, aunque es verdad que esa evolución ya la vemos en el Retorno al Jedi, que es otro problema de la idea, Luke realmente sí que acaba teniendo un último acto positivo para los rebeldes, a pesar de haber caído en desgracia. Pues ya te digo, está ejecutada como el culo la idea en la peli, tiene varios problemas alrededor, pero el concepto como tal no está mal porque lo hace más trágico, lo hace más realista y créeme, no hay nada que haga más empático a un personaje que hacerlo mínimamente realista. Mi querido viajero, mi querida viajera, Estefanía End, espero que el vídeo te haya servido. De no ser así, pues déjame en comentarios qué es lo que no ha quedado claro o en qué quieres que me extienda. Pero si ha sido útil, pues nada, si ya estás suscrito al canal, dale me gusta, compártelo y si eres nuevo, pues invitado estás a suscribirte. En Sueño por una Crónica hay vídeos diarios, short, en este formato más de video bloguero. Hace nada he subido un análisis del primer relato del Caballero de los 7 Reinos de cara a la serie, también así para que sepas de qué va. Míralo, nunca tengo claro por dónde sale, pero te saldrá por arriba las pestañas. Y si te he convencido, pues nada, bienvenido a este gran sueño. Que por cierto, estamos cerquísima de los 900, estoy flipando, en menos de un mes casi estamos en 900. Así que oye, si quieres darle ese empujoncito, pues lo dicho. También tengo otros dos canales, hablo mucho de cine, pues tengo el canal de Pelis con Amigos, donde hago reseñas, curiosidades y podcast de cine y de televisión. Tengo un canal de dibujo, por si en algún caso quisieras ilustrar tu propio libro, ahí puedes aprender a dibujar. Y si cualquiera de los proyectos que hago te mola, puedes convertirte en mecenas de Patreon. Sin nada más que añadir, para no quitarte tiempo porque tienes que escribir, encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimelus.